Bienvenidos, analíticos de geopoder, de historia y de cultura, una vez más a esta segunda entrega de civilización y geopolítica, aquí en el canal Geopoder, el canal de la independencia, del rigor y de la excelencia, a tu disposición, a tu alcance. Y esta segunda semana vamos a abordar algo que precisamente estos días nos viene perfecto para recordar. Si la primera semana incidimos con algo que se pretende tal vez olvidar o se pretende ocultar, la posibilidad desde criterios naturales, nacionales y de cultura real de establecimiento de una soberanía universal a partir de países que tenían proyectos, programas, ideas y en definitiva objetivos de nación y de civilización, pues que además que vimos que tuvo un tiempo determinado, puesto que en la misma Edad Moderna, y eso lo abordaremos específicamente, está esa paz de Westfalia que dio comienzo a esa unidad de medida, a ese criterio fundamental que todavía rige la geopolítica mundial, que es el Estado-Nación, y que muy bien explica Mearsheimer, como muchas veces nos ha explicado José Papí, en los cinco principios en torno a los cuales se suele aplicar de forma de necesidades naturales la construcción de la geopolítica a partir de los países. Vamos a abordar precisamente otra dialéctica, otra realidad que a veces trata de imponerse a la misma realidad de las necesidades de las naciones-estado. Estamos hablando de la geopolítica de la dialéctica de establecimientos, de establishments, que han sido muy real y muy fuerte, sobre todo en la edad contemporánea. Y esto a raíz de que ha habido un evento, el intento de asesinato del candidato Donald J. Trump. Lo que nos da este hecho es y nos suscita lo que vamos a tratar ahora y es el centro de este programa. Por una parte, ver que hay en los criterios actuales se está luchando o se está viendo una situación de derrumbamiento o desafección, debilitamiento y prácticamente colapso de un modelo geopolítico que es el de la agenda, también materializado en la Agenda 2030, que en definitiva es la obra cumbre, el objetivo cumbre de todo un establishment que logró posicionarse como principal eje en eso que, bueno, de una forma muy, no sé si vulgar o coloquial, llamado gobiernos mundiales y estas cosas, pero lo que sí que es real es que la posibilidad de existencia de fuerzas de status quo entre poderes civiles y sobre todo, y siempre, y eso será siempre, apoyados sobre poderes políticos, que son los que finalmente deciden, establecimientos que pueden llegar a pensar que son capaces de implicar o de aplicar, mejor dicho, y de implementar auténticos mecanismos de diseño social y de dirección política a nivel mundial. Bien, curiosamente esto lo vamos a tratar paralelamente, además, a partir de un hecho fortuito, de un hecho extraordinario. Y aquí entraría también los criterios que Arnold J. Toynbee, sin duda el mejor analista historiador que jamás ha existido, nos muestra, porque entre otras cosas muestra el mecanismo fundamental de la historia, de la sociedad humana a lo largo de la historia. Vemos cómo ese criterio tendente a un criterio civilizador, de civilización, más que criterios de necesidades de Estado-Nación, como es la dialéctica de los establishment,
es decir, no solamente existe la dialéctica de los estados, ni siquiera la de fuerzas-estados de gran dimensión, es decir, la dialéctica de imperios, sino la dialéctica de esos establecimientos, de esos statu quo gigantes, de esos establishment, en la que pueda existir, como diría Toynbee, esa adaptación al principio desafío-respuesta y esas tendencias que implican las bases de civilización y que a partir de la realidad empírica, y en esto es muy similar, muy adaptable lo que es los principios analíticos de Toynbee con los de políticos de ciencia política de García Trevijano y por supuesto de pensamiento filosófico de George Santayana, la realidad natural a partir de hechos. En concreto de Toynbee hablaría del establecimiento, o mejor dicho, de la metodología en el caso de Toynbee, calculó 26 civilizaciones, es decir, de la metodología de la casuística para encontrar la causística en lo que es el análisis, algo que desde luego en la consultoría y por experiencia profesional y en el análisis político y geopolítico es fundamental, que es el realismo político que tanto hemos desarrollado aquí y los que estamos aquí, a partir, por supuesto, de nuestra experiencia personal y de ciencia profesional y de ciencia política con García Trevijano. En definitiva, tendríamos por criterio, en lo que estoy abordando ahora, en primer lugar, la situación en la que estamos, que es de un desvanecimiento por sus propios errores, por su propio suicidio, que diría Arnold J. Toynbee. Las civilizaciones tienden, no es exacto, pero tienden no a ser destruidas por otras, sino a autodestruirse en un momento dado. Y, entre otras cosas, tiene que ver el desafío, el responder al desafío, cómo se responde al desafío de un cambio de paradigma, algo que en el caso de Occidente ha superado con creces en varios momentos claves de la historia. En este momento se está derrumbando ese intento de globalismo directivo, absolutamente antinatural, de diseño social por una élite con unos dogmas determinados, una ideología absolutamente simplista, basada en principio fundamentalmente por el maltusianismo, cosa que es completamente erróneo, falso, como ha demostrado sobradamente la historia, con la evolución de la cantidad de la cantidad poblacional que hay en el mundo y el éxito que ha habido paralelamente a su geométrico aumento. Y a su vez esa idea maltusiana, una idea de tratar de crear oligarquías que controlen los procesos económicos a gran escala, cosa que el sistema financiero les venía muy bien. Así vemos cómo después de la caída de la plutocracia, esa primer gran forma de poderes económicos que trató de influir en un momento dado a partir de gigantescos industriales en el siglo final del XIX, comienzos del XX, llevamos sucediendo un establecimiento de corte socialdemócrata que ha tratado de encontrar, adaptarse y tratar de solidificarse y dar sus cimientos y controlar instituciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, también elementos financieros como fue sobre todo la desaparición del patrón oro y el sistema financiero que lleve a deuda pública masiva, de tal forma que Kissinger primero y después de Kissinger y del elemento conservador, centrista, socialdemócrata y financiero, se pasó en los años 90, cuando se vio que no era posible un control completo, a un sistema socialdemócrata y de agendas ideológicas, políticas más adaptadas al posmarxismo. Esto también lo trataremos. Aquí quiero centrarme en un hecho que es el hecho providencial, en el que también se habla Toynbee, del hecho providencial, no con P mayúscula, aunque los creyentes, pues por supuesto, le podemos dar la explicación con la P mayúscula, pero ese hecho que está muy en línea del elemento trascendente que existe, como diría un
un ateo como George Santayana. Es decir, hay elementos extraordinarios y trascendentes, sean estos explicados en un futuro, que diría algún ateo, pues por la ciencia o por la naturaleza o por hechos que ni conocemos, y sea por un creyente porque realmente son trascendentes y vienen de la metafísica y de la realidad espiritual. Lo cierto es que esos hechos vemos cómo frenan o aceleran, pero también voy a abordar la cuestión de que no necesariamente cambian. En el hecho de la plutocracia, ese primer gran establishment mundial que trató de y logró poner a algún presidente en la Casa Blanca como McKinley, pero hubo un elemento, el asesinato de McKinley, que dio al traste con algo que no tenían previsto, que era, por razones de populismo, habían puesto a un vicepresidente que no suele pintar nada políticamente en Estados Unidos, pero a favor de ese, que era a favor y completamente del antimonopolio y por tanto contrario a ellos. Sin embargo, hay un momento dado, nunca tenía que haber llegado al poder, obviamente, lo tenían ahí para tratar de cansarlo y minarlo, y sin embargo el hecho fortuito del asesinato de McKinley por un anarquista es lo que hace que Theodore Roosevelt llegue al poder y es lo que hará que los procesos antimonopolio que llevarán a la sentencia de 1911 y a la caída de la primera plutocracia. Curiosamente, esta posible bala que no ha alcanzado su objetivo, después de todo un año en el que el sistema trataba de destruir a Trump como sea y como fuere, en el que obviamente hay aquí un doble poder luchando, una doble propuesta casi a nivel mundial, muy clara, muy definida, que es el antiglobalismo o el globalismo, podía haber sido definitivo, al menos para frenar durante un tiempo. Y esto también lo quiero resaltar. De no haber muerto McKinley, todo indicaba que había un movimiento fuerte en Estados Unidos, sobre todo, para tumbar la plutocracia. No creo que esa línea hubiera sido rota. En cualquier momento hubiera saltado por otra cosa, pero eso sí, hubiese podido ser frenada y hubiese podido tener otros hechos. De la misma forma, y tal como vamos a ver en la píldora, vemos como la muerte de Trump no necesariamente, tal como está configurada el MAGA y tal como está siendo desarrollada el antiglobalismo de una forma ya casi feroz, enorme en buena parte de algunas sociedades, sobre todo las que más tienen más nivel de libertad política, vemos como sí, podría haber causado una gran hecatombe, podría haber llegado a una guerra civil, tal vez una guerra, un conflicto civil muy, muy, muy serio, precisamente porque aquellos que tratan de implementar esa oligarquía que trata de destruir ciertas bases civilizatorias occidentales para imponer una dirección determinada, no quieren aceptar que ya es mayoritaria en la sociedad, en muchas sociedades occidentales, el no aguantar todo lo que es esa ideología de auténtico, como diría Toynbee, auténtico suicidio, no ya de nacionales, sino suicidios civilizatorios. Por tanto, y aquí es el criterio principal que pongo sobre la mesa, estamos en una situación de una posibilidad inmediata, acelerada por la vuelta de llegada de un Trump totalmente decidido al programa MAGA antiglobalista, es decir, vuelta al bilateralismo, vuelta a todos esos elementos anti-multilateral y anti-imposición de agendas y necesidades reales de cada país, país a país, nación a nación, y, por supuesto, recuperación y restauración de valores fundamentales en la construcción de la sociedad occidental, y esa llegada de ese programa en el que todavía es la mayor potencia y sobre todo el mayor sujeto político y todavía fundamento de la gendarmería, de cierto control, cierto orden internacional en todos los que son las líneas comerciales, es lo que hace a nivel mundial por sus 8 flotas reales efectivas y todas sus alianzas todavía más o menos efectivas, da como resultado el que de la importancia de este hecho de haber fallado este tiro contra Trump. Es decir, ¿había trascendencia? Sí había trascendencia. Y sí que vemos otra vez asomar esa posibilidad, ese elemento providencial, ese elemento trascendente que en un momento dado hace empujar a la historia
como diría Toynbee, a ese, sí, de forma cíclica, es cierto, pero también lineal y también como con un propósito, ¿no? Ese elemento teleológico que parece dar la razón una vez más la historia al análisis, a la capacidad de análisis de Toynbee y, por tanto, a nuestros sistemas de análisis más cercanos a Toynbee, como es el de García Trevijano y, por supuesto, de George Santayana. Así que, con este elemento, con este criterio, estamos realmente ante algo más que un cambio presidencial o de alguna política nacional. Estamos ante un sustitución de un paradigma que en realidad no es nuevo, sino que se está restaurando elementos naturales preexistentes, en el caso del MAGA y en el caso de Trump, y el sí desvanecimiento, derrumbamiento de todo un paradigma que ha intentado imponer una serie de agendas mundiales, aderezado con ese elemento final que es el elemento de extraordinario, o que llamaríamos la providencialidad. Siempre aparece tarde o temprano en la historia y en el devenir del hombre. Con este criterio para reflexionar, para pensar, para indagar, os voy a dejar siempre ahora con el minuto, máximo 2 minutos, con el minuto de la píldora geopolítica de esta semana. Bueno, y la píldora geopolítica de la semana no podía ser otra. La elección de J.D., o sea, J.D. Vance, ¿no? Escrito V-A-N-C-E, Vance. J.D. Vance, dicho en español, J.D. Vance, como vicepresidente del casi seguro, salvo algún gran cisne negro, que siempre puede ocurrir, el próximo presidente Donald J. Trump. ¿Y por qué es un elemento geopolítico? ¿Por qué no es solo un elemento nacional, político, doméstico o muy sectorial, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente porque ha sido elegido Vance. Precisamente porque no está ni en una negociación como el partido, como pudo haber sido de alguna forma Pence. No se ha mirado en absoluto el cómo llegar a acercarse a los rinos, o no digamos al conservadurismo clásico o liberal conservador clásico del Partido Republicano. Trump elige a un MAGA completo y total. Ahora tratan de decir que no, que en realidad fue anti-Trump en el 16. Sí, claro, cuando todavía no estaba ni en política y cuando realmente no dudaba de los grandes medios de comunicación, es decir, antes de ser MAGA. J.D. Vance es MAGA puro, entró en política ya, se hizo amigo del hijo de Trump. Es una persona totalmente comprometida contra el offshoring, es decir, la subcontratación internacional. Está totalmente comprometida con las defensas nacionales, con la destrucción completa de las agendas ideológicas, sociales y políticas, y por supuesto con la Agenda 2030, y es MAGA tazón doble. Entonces, ese es el elemento, la píldora geopolítica. Es decir, no solamente es una decisión nacional, es una decisión de que, señores, si a mí me pasa algo, es el mensaje que da Trump, no solamente a Estados Unidos, sino al mundo. El que viene detrás de mí es, además de jovencísimo y con una trayectoria y vida por delante posiblemente muy amplia, alguien que definitivamente instalará el criterio soberanista, es decir, nacional, el criterio antiglobalista, definitivamente, en el mundo. Así, con esta píldora geopolítica, nos despedimos hasta la próxima semana.